Fernando, ¿y cómo es tu relación con los papás, con la familia de esos bebés? ¿Y cómo explicar, ¿no?, todo esto y todos los procesos y lo que le va a pasar a ese bebé y lo que le va pasando a los padres también? Debe haber temor, desconocimiento. ¿Cómo es esa relación? La relación valga la palabra, es muy linda, porque en realidad uno cuando toma uno de estos niños, hablando específicamente de las dos patologías, del Hirschsprung y de las malformaciones anorectales, pues se casa con esa familia, porque la evolución del seguimiento postoperatorio es de toda la vida. Claro. Yo tengo una ligación enorme con muchos pacientes que he operado muchos años atrás. Al comienzo, y en ese aspecto lo que está motorizando Luciana es muy importante, porque es muy importante que una mamá que ya pasó por el periodo de la ostomía, que ya pasó por la impresión horrible que tienen inicialmente cuando tiene que su bebé tener deposiciones en una bolsita en la panza, o cuando ya el chiquito ha sido operado y tienen que hacer dilataciones en su colita nueva, ese periodo de dilataciones que es inevitablemente necesario tener por un mes o 2 o 3 a veces, ese periodo, los padres que no tienen oportunidad de entrenarse o de fidelizarse con el procedimiento se aterrorizan. Claro. Entonces, otra familia que ya lo pasó, es muy útil que acompañe a esa familia. Por eso Luciano lo está logrando hacer. De hecho, hace muy poquito tuvimos una experiencia con una familia boliviana. Sí, Contalo. Es increíble, la verdad que es increíble, yo no lo puedo creer, pero bueno, ya estaba yo en contacto con el doctor y tenemos nosotros, vos sabés que la comunidad de AMAR tiene un grupo de WhatsApp, nos reunimos ahí, somos de toda Latinoamérica, o sea, todos los países. Y tenemos una familia de Bolivia que la verdad que no estaban conformes con lo que había pasado con su hijito. No lo estaban atendiendo como correspondía y la mamá sabía que algo no estaba bien, claro, que esto no funcionaba, ¿no? Entonces un día me llamó desesperada. ¿Qué hago, Luciana? ¿Qué hago? Acá no me están resolviendo lo que necesito. Y yo, como estaba en contacto con el doctor Reina, le dije, doctor, perdone, no lo quiero molestar, pero la verdad es que me gustaría que usted viera a este nenito, este caso, a ver qué le podemos decir a la mamá que está desesperada. ¿Y cómo hacer? Claro, ¿qué hago? Entonces, bueno, me dijo, por supuesto que sí, mandame los estudios, le mandé no sé cuánta cantidad de estudios. El doctor vio todo y bueno, también habíamos hablado yo había estado hablando con una médica en Bolivia, la doctora Ugarte. Pero en otra ciudad. En otra ciudad. Entonces, ella estaba en Santa Cruz de la Sierra y esta mamá estaba en Tarija. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer? Claro, la mamá tendría que irse hasta donde está la doctora. Y así sucedió. La mamá se movió. La doctora, obviamente, cuando conoce el caso, ya es como que lo tomó, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, logró que la pasaran, la derivan de hospital, que es bastante complicado, bastante difícil. Allá en Bolivia las cosas no están como acá estamos bastante mejor, ¿no? Entonces, logró derivarla y entonces la doctora Ugarte habló con el doctor Heinen. Se pusieron, charlaron, ¿no? El doctor estuvo hablando con la doctora y viendo cómo iban a planear esa cirugía. Vieron que estaba mal hecha la ostomía. Bueno, ahí vos vas... Poner la tecnología que permite eso, ¿no? Claro, no, sí, eso es muy genial. importante. Muy importante. Claro. Sí, el chiquito este tenía malas indicaciones. Lo iban a esperar hasta el año para operarlo. Digo, no es correcto. Sí. Puede ser operado ahora. Tenía pocos meses, 2 o 3 meses. Y cuando me mostró las fotos, le digo que esta ostomía estaba invertida, que no es un error terrible, pero estaba invertida, pero que fundamentalmente lo que estaba mal enfocado como indicación era no operarlo y esperar. Claro. Entonces digo, no, eso no es correcto. Yo en general soy muy respetuoso de los médicos cuando tienen un paciente, trato de no descubrir ningún error, salvo cuando el error es deleterio para el paciente. Claro. Entonces ahí sí, no, esto está mal, esto sí, no. Claro. Entonces le dije, no, este paciente tiene que ser operado ahora. Lo querían estudiar bajo anestesia, un estudio como referí recién, un colon por enema que se hace sin anestesia, no hace falta ninguna cosa específica ni ninguna sofisticación. Y la mamá no quería que lo durmieran. La mamá no quería que lo durmieran, ¿no? Digo, tiene razón señora, no hace falta que lo duerman. La verdad que tiene que usted buscar a una persona que tenga el conocimiento correcto de este tema. Y dio con esta doctora que estaba en otra ciudad, pero era muy accesible, que se había entrenado con personas
que yo conozco también muy bien, con el Luis de la Torre Mondragón, que es un cirujano mexicano, también discípulo del doctor Peña, que ahora está trabajando los dos juntos en Colorado. Se puso en contacto con esta doctora y esta doctora le dijo exactamente lo que tenía que hacer. La mamá aceptó y viajó hasta Santa Cruz, lo operaron, me mandaron las fotos. Ya lo operaron, ya está. Ya lo operaron y después viene el cierre, ¿no? Pero claro, bueno, ella se va a mover otra vez a la ciudad donde la va a operar, la va a recibir esta doctora y esta doctora le va a hacer el cierre. Y la mamá está agradecidísima. Todo el tiempo me manda saludos para el doctor, me dice que es un ángel en la tierra y yo le digo, sí, tenés razón. Tenés razón, porque la verdad es que... ¿no? Pero pensá esto porque vos, Luciana, empezaste sola. Sí. O sea, vos no sabías nada. Y esto que hemos hablado muchas veces, que uno no sabe hasta dónde llega. Sí. Y esto, ¿no? Esta mamá que se le pudo resolver con algo que era una cirugía que había que hacerla. Sí. La tranquilidad, primero para ese bebé, ¿no? Que le va a hacer todo mucho más fácil. Y para esa familia. Sí. Sí, para esa mamá, que es la que en definitiva lo tiene que cuidar, ¿no? Hace de enfermera para el chiquitito y ahora está mucho más tranquila. Una mamá tranquila hace las cosas mucho mejor. Tal cual. ¿No? Y ahora ella me volvió a contactar por otra familia. El chiquito tiene 1 año, solamente tiene colostomía. Y también los papás esperando una cirugía que no viene. La pusimos en contacto con la doctora y va a hacer el mismo proceso. Va a intentar derivarlos y operarlos ella. O sea que ahí ya tenemos un puente enorme que hicimos desde AMAR con el doctor Heinen en Bolivia. Si Dios quiere, cuando ellos terminen el proceso, van a hacer la asociación en Bolivia, que es tan importante. Claro, sí. eso. Sí. Pero te das cuenta que lo que empezaste a hacer me pone la piel de gallina. Aquellos que hemos podido vivir en otros países un tiempo, nos damos cuenta que nuestra comunidad es solidaria. Argentina es un país solidario. Pero nos falta organizarnos. Entonces, este tipo de cosas, que son asociaciones de padres que tienen un objetivo común, son importantísimas de tener. Yo le contaba recién a Luciana, en el Hospital de Niños de Toronto, que es un hospital enormemente grande, casi grande como el Garrahan, o más grande que el Garrahan, en la entrada del hospital hay una pared enorme que tendrá como 6 pisos de alto, y en cada uno de los mosaicos de la pared hay escrito un nombre de una empresa. McDonald's, Walmart, qué sé yo, Ford, etcétera, etcétera. Pues son todas las empresas que colaboran con el hospital. Está bien, será descarga impositiva, lo que usted quiera. Pero la comunidad está sosteniendo su... Claro. Y acá en Tandil yo veo que eso no ocurre. Y yo les decía ayer en el hospital, y esto puede ser una crítica a Tandil en algún aspecto, perdónenmela, como porteño presuntuoso. Pero Tandil, siendo una comunidad privilegiada en el país, con un movimiento turístico importante, con un movimiento agropecuario importante, con un movimiento industrial importante, con un movimiento, digamos, económico importante. Es una comunidad rica. Si uno lo compara con otros pueblos de 200.000 habitantes en el resto de nuestro país, Tandil es privilegiada en clima, y en sus edificios, en sus calles, ¿Cómo Tandil no tiene un mayor desarrollo médico? ¿Por qué Tandil está derivando permanente pacientes a Buenos Aires, o a La Plata, o a Mar del Plata? Siempre lo decís que por falta de fondos, ¿no? Sí, pero debería ser organizadamente la comunidad la que se provea a sí misma de un mejor nivel, no esperar del Estado, para ser consonante con nuestra filosofía libertaria que está tan de moda, suponemos. No esperar lo que el Estado lo haga. ¿Por qué no lo hace la comunidad? ¿Por qué la comunidad no se provee a sí mismo? No digo todo, porque no tiene que hacerse un trasplante hepático en Tandil, no tiene sentido que sea... No, claro, lo mismo que lo anterior, digo, sí. ¿No? Claro. Llegar con los casos más pero es muy poco edificante tener que derivar un paciente que es con algo resolvible y accesible, tener que derivarlo. La ciudad debería proveerse a sí misma una mejor calidad médica. No digo calidad en sentido humano, sino calidad en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos y eso. Estamos escuchando al doctor Fernando Heinen y también nos acompaña Luciana Pareto. Recordanos mañana la charla y vamos a seguir con algunas situaciones que son comunes en los chicos, pero a veces no se tienen en cuenta. Se lo vamos a preguntar al doctor. Recordanos mañana. Bueno, entonces quedan todos invitados mañana viernes 13 de septiembre a las 7 de la tarde en el edificio de Globant, Pinto 968. El doctor Heinen va a estar con una charla sobre constipación infantil, sus causas y su manejo. ¿Es habitual la constipación en niños? Sí, la constipación es algo muy frecuente. La mayoría, más del 95% de los casos, no tiene nada que ver ni con malformaciones rectales ni con Hirschsprung. Son constipaciones, lo que se llaman funcionales. Pero hay un grupo de pacientes dentro de las constipaciones funcionales que sí son muy importantes. Son aquellos chiquitos
que seguramente alguna mamá que está escuchando se va a sentir identificada, de aquellos chicos que son constipados, pero empiezan a tener ensuciamiento y empiezan a tener incontinencia o pseudoincontinencia. Eso es lo oculto, ¿sí? Claro. Es el chiquito que tienen que buscarlo a las 11 de la mañana porque tuvo en el colegio un accidente. Es el chiquito que en la clase comienzan a hacerle bullying y comienzan a discriminarlo. Es el chiquito que su autoestima se va destruyendo por su problema de constipación y ensuciamiento fecal que se llama encopresis, la encopresis. Entonces, hay un grupo de pacientes que son constipados y que no han sido bien manejados desde su inicio de la constipación. Generalmente la constipación se inicia en la época del entrenamiento esfinteriano, a los 24 meses, 2, 3 años. Ahí comienza la mayoría de ellos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, muchas veces el primer signo es lo que se llama el hábito retentivo. Un chiquito de 2 años, 2 años y medio, 3 años, que comienza a tener constipación y la madre refiere, yo estoy seguro que hace fuerza para no hacer, retener, por alguna razón. Mañana hablaremos más en extenso de esto, pero claro, puede ser simplemente haber tenido un día una fisura anal, cosa muy común, que le dolió, o haber tenido una caca muy dura que lastimó su cola, o haber tenido algún otro evento que hizo que se desencadenara, por ejemplo, una mudanza, por ejemplo, un viaje. Yo voy a preguntar, ¿es solo orgánico o también lo emocional entra en juego? Es funcional. Entonces ahí comienza un hábito retentivo, que muchas veces es temporario, pasajero. Pero hay hábitos retentivos que se van complejizando y el paciente cada vez se retiene más, y entonces comienza a tener lo que se llama un mega recto. Son intestinos muy dilatados, llenos de caca, y que después comienza a tener ensuciamiento, ¿sí? Y ese ensuciamiento es lo que comienza un problema difícil a veces de resolver en una sola vez. A veces inclusive es un tema quirúrgico, la mayoría de las veces no lo es. Pero bueno, la constipación funcional no es inocente, muchas veces requiere de tratamientos importantes porque los chicos tienen una mala calidad de vida. Claro. ¿Sí? La constipación común, pasajera, leve, puede ser manejada con buena medida y fácilmente por los padres con la alimentación adecuada y la utilización, no demasiados elementos farmacológicos, pero sí con la alimentación y un buen manejo de sus hábitos de defecación, digamos. Que de eso hablaremos mañana más en extenso, ¿sí? ¿Y el hacerse pis, por ejemplo, de los chicos? Y la enuresis también, la enuresis, o sea, que es el hacerse pis nocturno, es un tema muy, muy frecuente, muy común. La mayoría de las veces tiene una base, digamos, psicológica, emocional o conductual que no es orgánica. Siempre uno está obligado a descartar que no haya un tema neurológico o infeccioso, de infección urinaria. La mayoría de las veces no lo hay y la mayoría de las veces la enuresis es algo temporario en la vida de una persona. Uno ve adultos ahora que dicen, yo me hice pipí en la cama hasta que tenía 8 años. Pero bueno, no deja de ser un problema importante para las familias. Hay medicamentos que se utilizan en algunos casos como para evitarlo y hay una terapia conductual que es bastante efectiva, pero ese otro aspecto, como hablábamos recién de los patólogos, no hay demasiada gente que se dedique tanto sea a la constipación o a la incontinencia defecatoria y a la incontinencia urinaria. Me refiero a gente del área de psicopatología o de psiquiatría infantil. Debería haberlo. Yo trabajé muchos años, como dije antes, en el Hospital de Niños, donde hice mi residencia, y después en el Hospital Garrahan. Y realmente era un tema que no se encontraba demasiada disponibilidad en los especialistas de psicopatología. No había demasiado entusiasmo en tratar a estos chicos. No digo que hubiera un rechazo, pero no había demasiado que ofrecerles, porque parecería que era una patología que no... O algo menor. Sí, ¿no? Que no les interesaba demasiado, ¿no? Y a mí me resultó siempre bastante llamativo cómo no había un tipo o dos especialistas en esto que uno dijera, bueno, si yo tengo la sospecha de que este chiquito tiene constipación de origen emocional, se lo mando a fulanito de tal que entiende del tema. Uno tiene la sensación de que no entendían demasiado el tema. Sí, además esto también que provoca para los mismos chicos esto de vergüenza, de no ir a dormir a la casa de la abuela, de un amigo, claro. ¿no? Esto de esconder. No va a un campamento ni que lo maten. Claro, o sentir vergüenza, ni siquiera cuando lo dicen los padres por temor a que lo reten,
¿no? Estas cuestiones que parece como que se hace a propósito. En realidad es algo que no maneja, ¿no? Sí, es un tema bastante complicado, Claro. porque como papás nos volvemos locos. Nosotros Sí. queremos que ellos estén bien. Claro. Y si no damos con la persona adecuada que nos ayude, es como que estamos dando pasos en falso, vuelven hacia atrás, logramos algo y vuelven. Necesitamos que nos guíen realmente. Claro. Los papás necesitamos ser enérgicos, obviamente, tomar cartas en el asunto, no dejar que el chiquito se manche y se manche y se manche. Y después necesitamos que nos guíen, porque realmente necesitamos saber cuál es el tratamiento, qué se debe hacer para que esos chiquitos salgan adelante. Es muy difícil para los padres y después para los chiquitos, para la vida de ellos, la vida social, ¿no? Es muy molesto para los padres. Claro. Yo he tenido familias que el padre, generalmente el padre, colgaba los calzoncillos sucios en la puerta de la casa para que todo el barrio viera. Era terrible. Y si uno después le explica de por qué el chico tiene encopresis, que ha perdido su nivel de alarma normal, ha perdido su mecanismo de detección de sensación defecatoria, no tiene más sensación defecatoria, Claro. no tiene ganas de caca, se hace caca encima y no se da cuenta. Claro. Entonces es algo totalmente involuntario, no es vengativo, Claro. no es que el chico nos esté agrediendo, no es que esté mandando ningún mensaje psicológico retorcido, No es contra vos, papá. no es contra vos, papá. Y Claro. sin embargo los padres lo sienten como una agresión personal. Combatir eso es muy difícil. Los padres llegan a entenderlo. Claro. Sí, pero se hace mucho daño en el camino ver el calzoncillo Sí. ahí, ¿no? Colgado. Sí. ¿No? Para un niño. Sí, sí. Es que lo primero que hay que hacer es decirles, no es culpa tuya, vamos a tratarlo, esto no es culpa tuya. ¿Sí? Pero bueno, han cambiado mucho las cosas. Sí, por suerte algunas cosas más se hablan, ¿no? Sí. Afortunadamente. Sí, imagínate de esto, ¿no? Que es caca, pis, pedos, Claro. intestino afuera de la panza. Claro, o sea, temas vedados, ¿o no? Sí. Pero hay Tal que cual. hablarlo, porque hay muchos niños Pero que les aparte son pasa. cosas naturales. Sí. O sea, todos vamos, ¿no? Todos. Defecamos, hacemos Todos. pis. La ¿no? verdad, Y sí. sí. No hay nadie que no lo haga. No, y si no por eso, si no se hace correctamente, surgen los problemas. Sí, ¿No? totalmente. Está claro esto, Sí. ¿no? Pero esta cosa de prurito, ¿no? Sí. De quedarse como, ay, cosa. Bueno, nosotros no lo tenemos.